correr, la idea es aprender un poquito más. A ver, buenos días entonces, queridos estudiantes, dándole la bienvenida a todos ustedes, especialmente a los que tenemos las cámaras encendidas. Y ya sabemos, como los que ya no tienen las cámaras o están las cámaras malogradas, siempre es comprensible el tema, ¿no? Pero con los que sí podamos, hay que activar porque estoy calificando y estoy tomando participación. Buenos días, Keila Bravo. Buenos días, bienvenido. Hualcay, ahí provecho con el desayuno, que recién está ahí saboreando el desayuno, el rico cafecito, ¿no? Daniela Ruiz, buenos días. Me gustaría enfocarse así de frente, ¿ya? Porque yo si no voy a dar clases también así, ¿ya? Porque así doy clases mejor. Ya, su mejor ángulo, busque su ángulo. A ver, entonces, iniciamos hoy día, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar gracias en esta mañana a nuestro Señor Jesús Todopoderoso, por otra vez encontrarnos una semana más, con lleno de alegría, entusiasmo, ganas de hacer las cosas bien, y rogando a nuestro Señor para que nos vaya bien toda esta semana. Recordemos, jóvenes, no perder la fe, la esperanza, que siempre debe estar puesta en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. ¿Alguien tiene el Evangelio listo para que pueda leer, por favor? ¿Alguien tiene el Evangelio? ¿Alguien? ¿A nadie? ¿Nadie ha buscado el Evangelio, por favor? Mateo, recién estamos buscando por ahí, ¿no? Muchos estamos buscando. Mateo 19, del 3 al 12. Ya. Rodrigo Isaac León, ¿quiere leer, por favor? ¿Sí? ¿Usted lo encontró? Pero no lo veo. A ver. A ver, hay un tema interesante hoy día, ¿no? Mateo 19, del 3 al 2. Está hablando de los fariseos. A ver, ¿quién puede leer? Ahí creo que está levantando la mano Rodrigo Isaac. A ver, ¿a dónde le encuentro a Rodrigo Isaac? Ya está con su activado su micrófono, Rodrigo Isaac. Hola, profesora, muy buenos días. Buenos días, adelante. Del 3 al 2, por favor. ¿Cómo está? Ya, esto es Mateo 19, del 3 al 12 creo. Sí. Ya, algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa. Le preguntaron, estás permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Y Jesús le contestó, ¿no han leído ustedes en la escritura que él nos creó en el principio? Hombre y mujer los creó, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola persona. Y así que ya no son dos, sino uno solo. Y de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darles a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Y Jesús les dijo,
Precisamente por los tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, eso significa que es adulterio. Le dijeron a sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Entonces Jesús le contestó, no todos pueden comprender eso, sino únicamente aquellos a quienes Dios le ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, y otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. Que él pueda entender esto, que lo entienda. Tercero F, ¿verdad? No, yo soy tercero E. Tercero E. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas profesora. gracias por el Evangelio. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día el Señor Jesús entonces tenía la controversia entre el matrimonio y el divorcio. Y el Señor Jesús finalmente dirá, el que entienda, que sepa entender. Ya, entonces el matrimonio dice, algunos no están capacitados para el matrimonio, otros se incapacitan solos. Entonces descubran su vocación. Hoy día el Señor nos llama a la vocación, al servicio. ¿De qué forma? ¿Cómo funciona? Y para cada una de las cosas que podamos hacer, hay que tener vocación. A eso nos está invitando hoy día. Recuerden que el Señor, cuando estaba ya perseguido en sus últimos días, los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, se inspiraban y se llamaban ellos para hacer caer en cualquier momento en tentación con preguntas que a veces podrían sacar del lugar a Jesús. Hoy día entonces el Señor Jesús nos llama a cada uno de nosotros a tener vocación, a entender cuál es el mensaje de Dios, cuál es el mensaje que queremos llevar, que queremos vivir. Hoy en día la gente cree en los matrimonios, o solamente estamos intentando casarnos y si me va bien, bien, y si no, bueno, aquí nomás. Mira lo que dice el Señor Jesús. Entiendan. El que entiende, entonces, lo que puedan hacer, entiendan. Escuchen. Ahí que tienen oídos, aprendan a escuchar. Los que tengan ojos, aprendan a ver. Que el Señor Jesús nos ayude a vivir entonces nuestra vocación de servicio y amistad con los demás, especialmente para ser felices cada uno de nosotros. Iniciamos nuestra clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Entonces, si tenemos participaciones en el chat, no se olviden dejar su sección, ¿ya? Porque me hace difícil buscar. Sí lo encuentro, pero es más fácil encontrar la sección. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio y nos habíamos quedado entonces en el tema 13, donde hemos estado hablando sobre las reformas. Hemos hablado de la reforma 1, de la reforma 2, ¿cierto? Ya, entonces en la reforma 1, la reforma 2, ya hemos hablado que hemos iniciado con algunas religiones protestantes. Y pues que nuestra religión está casi cada vez patas arriba, ¿no? Estamos hablando del año 1500, o sea, no estamos hablando de estos años. Han pasado algunos siglos que ahora sí, pues ya estamos como fortalecidos. Algunos estamos convencidos de lo que seguimos, de lo que hacemos. Tenemos la posibilidad de tener nuestra Biblia a mano, leer. Y en algunos casos, muchos de nosotros participamos en algunas capillas, algunas iglesias. Somos catequistas, somos agentes pastorales, somos misioneros, evangelizadores. Y puedo decir, me voy a bautizar, puedo hacer mi primera comunión libremente, ¿cierto? Como que otros también seguimos alguna religión que estamos participando quizás desde muy niños, con mis papás, con mis familiares, ¿no? Entonces, vamos a continuar. En realidad,
la esencia de todo esto, de enseñar y aprender sobre religión, es la relación constante que tú tienes con Dios. ¿Ya? Entonces, aquí no estamos hablando de religión, aquí nos está hablando de sectas, nos está hablando de los protestantes, de los agnósticos, de los anglicanos, no estamos hablando de los musulmanes ni los judíos. Aquí lo que se quiere entender es cómo está mi relación con este Dios. Y ahora nos toca hablar un poco de historia, ¿no? Y en esta historia universal es entender cómo es que la iglesia ha pasado por ciertas reformas, por ciertos cambios, para llegar hasta donde está. ¿Ya? Entonces, de verdad, yo no estoy apelando a que afiliemos a la Iglesia Católica y todos seamos católicos a un 100%, pero tampoco voy a negar que la primera religión formada de hace 2020 años es la religión que Jesús encomendó a Pedro. O sea, eso no se puede negar. Pero ahora, si ya nosotros tenemos otras opciones, otra forma de seguir al Señor Jesús, entiendo de otra manera, eso no está negado. Y creo que para nuestro Padre, que es misericordia total, Él lo va a entender así. Diferentes serán los caminos, al final uno es el final. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. A veces entendemos y nos hacemos preguntas y decimos, ¿cuál es la religión verdadera? Al final, ¿cuál es la religión que nos va a salvar? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿No? Y entonces a veces perdemos el tiempo preguntándonos de tantas cosas que va ganándonos el tiempo y llegamos ya casi a 80, 85 años y no entendí de la religión. No sé de qué trata la religión. Y al final no sé en qué va a acabar mi mundo, en qué va a ser mi salvación. Y finalmente no descubrimos la verdadera felicidad. Lo que Dios quiere para el ser humano es la felicidad. Esa felicidad de que tú puedas amanecer, despertar y decir, gracias Dios por un día más. Gracias Dios porque estoy acá. Gracias Dios porque puedo compartir con mi familia. De esa felicidad estamos hablando. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener siempre bien claro. Y es bueno preguntar, es bueno indagar, es bueno conocer para saber. Porque si uno no conoce, no va a saber a dónde estamos apuntando, a dónde estamos siguiendo, qué queremos seguir. ¿Ya? Entonces, solo para continuar, agradecería a la alumna Keila Bravo, Grecia Villar, al alumno Mario Pelata, enfocar bien sus cámaras. Esas no estoy tomando asistencia. ¿Ya? No estoy tomando asistencia. Solo los que ahorita tienen asistencia es Pablo Guaraca, Yanela, Yanilé, Bravo, Oyola, Sayuri Fernández, son los únicos que están ahorita tomando asistencia. Y los demás tienen la asistencia desde el auxiliar, ¿no? Esa es la asistencia que le corresponde al colegio. Del área de religión, la asistencia lo tengo yo. ¿En dónde? Aquí en las pantallas y especialmente en la participación. ¿Ya? Muchísimas gracias entonces por ese apoyo. Muchísimas gracias por esa comprensión. Vamos a pasar entonces al tema 14 y gracias porque ahí pudiera tomar Biblia, ¿no? Pudiera tomar Biblia algunos, pero solamente puedo ver que Palomino está con la Biblia, ahí estamos trabajando. Y nos toca trabajar entonces el tema 14 sobre la Reforma Católica y el Concilio de Trento. Y hoy día vamos a apuntar a la contrarreforma, ¿no? ¿Qué hizo la Iglesia después de que Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII empezaron con el protestantismo? Si este protestantismo, ¿de qué forma ayudó a la reforma de la Iglesia? Habíamos quedado eso en la clase pasada. No es que ha cambiado o ha votado la Iglesia o la Iglesia desapareció. Al final, tendríamos que agradecer y de qué una manera se ha fortalecido la iglesia. ¿Ya? Entonces vamos a ver, hoy día nos toca trabajar la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma que hizo la iglesia para estar hoy día aquí hablando de Jesús. Bien, entonces viene la primera pregunta para nuestras hojas de participación. ¿Ya? Primera pregunta en el tema 14. ¿Quiénes son los principales reformistas o protestantes? ¿Quiénes son los principales reformistas o protestantes? ¿Ya? Y acabamos de mencionar quiénes son, ¿cierto?
Y si tienes ya la respuesta en el chat, también puedes dejar y no olvides poner tu sección. Ya, entonces, estamos hablando entonces ya hemos llegado a la época entonces de la Reforma Católica y el Concilio de Trento. ¿Qué era entonces la Reforma? ¿Qué es el Concilio? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos está llamando? Entonces tendríamos que analizar primero en dos partes, ¿no? ¿Qué es la Reforma y qué es el Concilio? Huarcaya está bien, pero te faltan dos más, ¿ya? Para recordar que son tres los protestantes o los reformistas que han estado en nuestra pues a nuestra Iglesia Católica. Ya, entonces tendríamos que analizar qué es la reforma, ¿ya? Eso hay que tener muy claro. Entonces dice, es una gran revolución religiosa, rompió con la unidad cristiana, sí, sí rompió en Europa Occidental y creó a las iglesias protestantes. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, casi entre Asia y Europa y América, casi todavía hay un distanciamiento, todavía no podemos llegar a una unidad. ¿Ya? ¿Qué es un concilio? ¿Ya? ¿Qué es un concilio? Es una asamblea de los obispos de todo el mundo, convocada por el Papa en Roma o en la ciudad que el pontífice haya escogido, para debatir y tomar decisiones sobre asuntos importantes referentes a la doctrina de toda la iglesia, de toda parte de ella, y que incide en toda cristiandad. Entre estos puntos importantes podemos citar, ¿ya? Entonces, dentro de un dogma, vamos a decir, es una reunión, generalmente es citada por el Papa para realizarla en Roma. Es una reunión donde todos los obispos de toda la ciudad, de todo el Perú, de todo el mundo, se van a juntar, ¿ya? Pero también puede ser que se puede dar en un país específico, como ahora, ¿no? El Concilio de Trento es en el país de Trento. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se tienen que ver o qué cosas se puede ver en un concilio? Es proclamar un dogma, una verdad de la iglesia, o modificar algunas normas de la iglesia, y también condenar a la herejía, algunas cosas que están afectando a la iglesia. Entonces, ¿de qué forma? ¿De qué forma vamos a ver entonces cómo solucionar esta cosa? Y en este caso, estábamos hablando sobre la reforma, sobre estos tres protestantes, y gracias, por ahí Vázquez Becerra ya está atinando, por ahí también Luana, también ya está, Ruiz Paredes también, esa es la verdad, esas son las respuestas verdaderas, ya, entonces, Medina también, entonces, de los tres protestantes, ya, entonces dice, ¿qué es la reforma? ¿Lo copiamos en la hoja? No, Medina, no se copia en la hoja, solamente hemos dicho en la pregunta 1, vamos en la pregunta 1. Recuerden, nuestra clase es trabajar vía participación. Dentro de 10 minutos ya está aperturado el grupo para que ustedes puedan enviar esa hojita. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que la iglesia va a hacer la contrarreforma a Juan Calvino, a Martín Lutero y a Enrique VIII. ¿Quiénes ellos eran? Los tres principales reformistas o protestantes de la Iglesia Católica. ¿Ya? Ya está entonces la respuesta de la pregunta 1, no hay que investigar, no hay que hacer nada, solamente prestar mucha atención a nuestra clase. Y entonces dice, la reforma fue una gran revolución. Ya habíamos dicho que rompió entonces con la unidad cristiana y creó al lado la Iglesia Católica Romana. Otras confesiones cristianas, conocidas con el nombre genérico de protestantes, ¿no? De la Iglesia del Protestante. Dice, durante el siglo XIV, ¿ya? Entonces, el siglo XV, vamos a ver cómo es que aquí aparecieron muchos artistas donde hablaron sobre el humanismo, sobre dar a conocer y enfatizar en realidad el lado humano, la persona humana, la belleza a través de pinturas. Y acá cuando tendríamos que hablar pues de historia universal, de arte, de cultura, aquí tendríamos que mencionar a Leonardo da Vinci, pues a Miguel Ángel, que han sido las personas que han ido enfocando en realidad qué tendríamos que ver de la persona humana. Y ellos van a ir a resaltar, no van a ir a resaltar el lado humano de estas personas. Mira, dentro de esta cultura también va a aparecer entonces grandes artistas, grandes personas que van a hablar sobre el lado humano.
Dice, mucho hablamos de religión, mucho hablamos de la ley, mucho estamos dedicándonos a esto. Pero el lado humano de las personas, ¿ya? Entonces eso estaba quedando de lado. Así es que el arte se hace presente mostrando su parte interior, exterior de la persona humana, no dejando de lado esa belleza que Dios ha creado. Hay que entrar a lo más fondo, van a decir, ¿no? Hay que ver lo más fondo, de qué manera ayudamos a que esta persona, muy aparte de que tenga la controversia de que eso no es, y el Papa, y la Iglesia, y los sacerdotes, y los obispos, ¿y dónde está la persona humana? Y su lado humano de esta persona, de ese reflejo, ¿dónde queda? ¿Ya? A ver, vamos a contestar aquí algunas preguntas. Dice, disculpe profesora, desactivé mi cámara porque hay un chico que me toma captura y me molesta. A ver, Grecia Villar, ¿podrías decirme quién es ese chico que te toma la captura y te molesta? Con nombre así claro y raro, así para ponerles ahí que no participó en clase y para ya ver de qué forma tomar acciones, porque por una persona no voy a estar haciendo que una compañera o la otra compañera pues esté apagando su cámara y interrumpiendo la clase que se está haciendo. Y así estamos quitando 1 o 2 minutos de la clase, que es muy interesante. Si no me interesa participar en esta clase, simplemente no participo. ¿Sí? Y así me aíslo de los demás y dejo que los demás sí trabajen. Gracias. Ya. A ver, no sé bien porque alguien me dijo. No, tampoco, pues. Me dijo no, eso me dijo es de la abuelita. Usted me dice tal persona y punto. No me interrumpa la clase si no está seguro. ¿Sí? Porque yo tengo que estar viendo aquí la diapositiva, el chat, la participación y anotando quién está con cámara. Así es que por favor, ¿sí? Continuamos. Disculpen a los demás que sí estamos prestando atención y a veces por pequeñas cosas nos distraemos. Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando del lado entonces humano de las personas. Entonces, ¿a qué se llama el humanismo? Dice, es un movimiento intelectual donde aquí va a dar el renacimiento, ¿cierto? Estamos en tu libro. Si tú quieres subrayar algunas cosas, está en tu libro. Dice, el humanismo entonces va a ser un movimiento intelectual donde que revaloriza la dignidad del espíritu humano, ¿ya? Enlazando la cultura de la época con la antigüedad clásica. El humanismo es, por tanto, el aspecto filosófico y literario del Renacimiento. ¿Ya? Entonces, de aquí es que va a renacer el lado humano de la persona. Vamos a dar otro giro, ¿no? Aquí está dando otro giro. ¿Ya? Entonces, por eso es que algunas vamos a decir, ya por esta razón, dicen Alemania, durante el pontificado de León X, se dio el inicio al protestantismo. Y entonces aquí vamos a ver cómo es que la iglesia estaba hablando hace un momento de la contrarreforma, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver entonces de qué forma el Papa León X va a proclamar y va a decir, ya, tenemos acá muchas cosas que están afectando a nuestra religión católica. Va a llegar la contrarreforma. Y entonces, los pilares de esta contrarreforma se va a dar en el Concilio Trente 1545. ¿Ya? Pregunta 2, entonces, tendríamos que ver en la pregunta número 2. ¿Ya? Pregunta 2. ¿Qué es un concilio? ¿Qué es un concilio? Estamos hablando en general, ¿eh? ¿Qué es un concilio? ¿Ya? ¿Qué es un concilio? Estamos ahí viendo qué es un concilio. Pregunta 2, ¿no? Ya habíamos respondido antes y ahora vino la pregunta. ¿Qué es un concilio? Estamos viendo entonces, dice, reafirmó los dogmas de la fe católica frente a los protestantes. Esa era la prioridad para ver en qué, en el concilio. Dice, ofreció una nueva organización para afrontar con mayor eficiencia la cura de las almas de sus fieles. Eso ha sido el segundo punto, para ver en qué, en el concilio de Trento. Y el 3, recuperar los espacios perdidos ante la reforma protestante. Sí, pues había un espacio grande, ¿no? Mucha gente quizás se habrá quedado con duda, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién seguimos? O nos mantenemos bajo el régimen del Papa y el Obispo, o abro mi propia iglesia con mi propia postura.
¿no? Entonces, ahí había un vacío total. Y esa es la contrarreforma. ¿Qué se vio en Concilio de Trento? 3 cosas. Reafirmó los dogmas de la fe católica, que la fe tiene que ser revalorada a través de las obras. 2, organizó para afrontar, dice, mayor eficacia la cura de las almas a través del sacramento, a través de los sacramentos. Otro, recuperó los espacios perdidos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Estamos entonces viendo, en este Concilio de Trento, también estableció una serie de medidas, tanto en el aspecto dogmático, que va a ser de la Iglesia, entre ellas destacaron. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se vio en este Concilio de Trento? Mantener la organización tradicional de la Iglesia. Jesús, Dios, Padre y Espíritu Santo. ¿Ya? Otro, determinar el texto legítimo de la Biblia. ¿Ya? No hay otra Biblia. Nuestra Biblia es la original. A la Vulgata, que era una traducción que habíamos cambiado, que estaban queriendo cambiar. Otro, mantener los 7 sacramentos, porque los sacramentos no lo instituyó la Iglesia, salvo 2 o 3, pero las demás, iniciando por el bautismo, la reconciliación, el matrimonio, la orden sacerdotal, lo entregó el Señor Jesús a los apóstoles. ¿Ya? Entonces, los sacramentos no es una, vamos a decir, lo que la tradición quiere hacer, lo que a la Iglesia se le ocurre, o lo que el Papa quiere hacer. La orden sacerdotal tampoco. Es lo que Jesús ya había dejado a los apóstoles. Otro, mantener el celibato eclesiástico y prohibir las acumulaciones de beneficios, ¿no? Esa era una de las cosas, pues, que los sacerdotes, los casados, querían ser sacerdotes. Y otros, querían cobrar pensión, querían cobrar indulgencias. Eso también se ha visto en el Concilio de Trento. Otro, ordenar a los sacerdotes permanecer en sus parroquias, predicar por lo menos una vez a la semana y enseñar el catecismo. O sea, tú quieres seguir a Jesús, ahora te tienes que preparar, tienes que enseñar, tienes que recibir el catecismo, practicar la palabra de Dios y evangelizar. Otro, crear seminarios donde se formen sacerdotes instituidos y dignos de ser llamado sacerdote. Mira, el Concilio de Trento ha sido muy importante y es uno de los primeros concilios que ha sido, pues, una contrarreforma para formalizar y para fortalecer la Iglesia. Ya, aquí es donde se ha visto. Entonces hemos dicho, la tradición de la Iglesia, otro, la Biblia, que es la verdadera, los sacramentos, otro, permanecer en las parroquias y capillas. Por eso es que un sacerdote vive dentro de un convento, dentro de una parroquia, dentro de una capilla, y el Papa vive en Roma, ¿no? No puede irse a su casa y decir, bueno, hoy día me voy a mi casa, ya mañana cuando tengo misa, cuando hay bautizo, vengo a la capilla. No, ellos tienen que vivir, tienen que estar bajo el servicio. Y otro es crear un seminario, crear estudios para que el sacerdote sea preparado, así como yo, ¿no? A veces uno pensamos que los profesores de religión o el área de religión, el curso de religión no debe tener valor o no debe existir. Hay muchos docentes como yo que nos preparamos en el curso de teología, estudiamos para ser profesoras de religión. Y hay universidades católicas, universidades teológicas donde se preparan. Hoy en día hablar de religión, dar religión, no es apuntar con un dedo y decir, bueno, pues de religión, ¿no? Muchos años atrás quizás se daba así. Los profesores de religión eran conocidos profesores de historia, profesores de comunicación, y decían, bueno, para cubrir tu plaza puedes dar religión, completa con religión. Pero ya estamos en otros tiempos, donde habrá que prepararse para evangelizar. Ahora, dentro de esta doctrina protestante de la contrarreforma, también vamos a ver que este concilio reforzó la disciplina eclesiástica. ¿Ya? Entonces, este concilio, ¿qué cosa vamos a decir, ha reforzado, ha cambiado? Mira, la prohibición de la venta de indulgencias. Sí, pues, nuestros malos sacerdotes, nuestros malos gobernantes hacían eso. ¿Cuánto das? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto ofreces? Y de acuerdo a eso será el reino de los cielos y tu perdón de los pecados. ¿No?
Otra, la creación de los seminarios para la formación de los sacerdotes. La obligación de que los obispos residieran en sus diócesis. Y mayor control de la forma de vivir eclesiásticamente. ¿En qué? O sea, un sacerdote tiene que dar su vocación y su servicio ¿a qué? A la pobreza y al celibato. Dos puntos importantes que tiene un sacerdote. Ofrecer la pobreza y el celibato. ¿Ya? Entonces, dentro de la doctrina protestante hemos visto que el pecado original ha corrompido totalmente al ser humano. Eso está en tu libro, puedes subrayar. Otro, la salvación no viene solo por la fe, tenemos que trabajar, hacer obras. Y otro, la Sagrada Escritura es la única fuente. ¿Estamos hablando de quién? De la Biblia. ¿Ya? Y otro, es ilícito dar culto a la Virgen María. Frente a ese ilícito dar culto a la Virgen María, habrá que trabajar un poquito, ¿no? ¿Cómo es posible que podríamos ahora negar el rol de nuestra madre y el rol de la madre de Jesús? Asumir ese gran rol de ser la madre de Salvador y cumplir con la misión. Muchos no estamos revalorando ese papel. Y a veces pensamos que María hubiera podido ser cualquier mujer, cualquier persona que está por ahí pasando. Cuidado con eso, esa es una herejía y es una blasfemia. María ha sido una de las personas de haber sido elegida bajo ya su padre Joaquín y Ana, que ellos le han formado desde muy pequeña para que ella sea la madre del Salvador. Ya entonces, este concilio de Trento nos trajo dos cosas. Uno, profundización en la doctrina católica. Y dos, la reforma de la vida de la iglesia. Entonces, ¿cuáles han sido? Uno, hemos hablado de los dogmas, de los obispos, de los sacerdotes, de los seminarios, de los sacramentos. Finalmente, entonces, ¿cuál sería nuestra pregunta 3? ¿Ya? Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Ya estamos? ¿Ya? ¿Cuál fue la importancia del Concilio de Trento? ¿Cuál fue la importancia del Concilio de Trento? Ya. Hasta ahí entonces hemos visto en el Concilio de Trento, muchísimas gracias, hemos visto la contrarreforma y hasta aquí ya hemos acabado entonces cómo es que la Iglesia ha tenido que hacer una contrarreforma para recapitular y volver a, vamos a decir, con el humanismo, recordar nuestros orígenes, ¿ya? ¿Cuáles eran nuestros orígenes? ¿Cómo hemos sido creados? ¿Para qué estamos y de qué forma espiritualmente vamos a vivir y seguir a Dios? ¿Está bien? Muchísimas gracias. Entonces, la hojita ya está para enviar. A 10 minutos abro el grupo de WhatsApp de religión y pueden enviar. Y la hoja que van a enviar de trabajo es solo la página 46. Al grupo de actividades solo enviamos la página 46. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios nos bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Una bendición para todos ustedes y especialmente para su familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.